Queridos amigos, bienvenidos. Si somos capaces de acompañarnos durante los próximos minutos, nosotros vamos a ser muy, pero muy felices. Hoy con una invitada muy especial. Ella es venezolana, pero es una periodista con una historia importante dentro de los medios norteamericanos, especialmente de los medios hispanos en los Estados Unidos de Norteamérica. Es Karinés Moncada, o como pone aquí en su Facebook, Karinés Alejandra Moncada. Karinés Moncada es ganadora de 6 Emmys, más 17 nominaciones. Tiene 28 años de experiencia en los medios, que cuando uno la ve no se imagina que tenga tantos años trabajando, porque parece que acaba de salir del liceo. Y además es una periodista venezolana muy respetada aquí en los Estados Unidos. Así que va a ser muy grato conversar con ella en los próximos minutos. Antes, vamos a saludar a nuestros clientes. ¿Les parece? Salud. La más alta calidad y los más bellos porcelánicos los tiene para usted Iberia Tiles. Por favor, visite nuestras exhibiciones en Aventura, Coral Gables y Dorado. Iberia Tiles. Todo lo que usted requiere para el cuidado de su boca lo tiene la doctora Peggy Álvarez Penabat. Desde una caries hasta una reconstrucción maxilofacial. Peggy Álvarez Penabat. No deje que le den muela. Nos retransmite para el mundo el circuito Vino Tinto Radio, como tú. Karinés Moncada, ya con nosotros. Mi querida amiga Karinés, que conozco desde hace un buen rato, ¿verdad, Karinés? Desde hace años, no me acuerdo de cuándo, pero fácilmente más de 25 años. Por favor, seguro, seguro. Ahora, ¿tú tienes historia en los medios en Venezuela? Sí, no, poca. No, realmente no. Yo me vine muy pequeña para acá, Orlando, y, Claro. o sea, yo me preparé acá, hice todo acá, y inicié mi carrera montada en un helicóptero, haciendo los reportes del tránsito. Me Oh, montaba my en el... God. Sí, yo me montaba 3 horas en una avioneta en la mañana y 3 horas en la tarde para hacer lo que es la hora del tránsito. Hoy en día Claro. Miami es tránsito en cualquier momento, pero en aquel entonces, hace muchos años atrás, cuando éramos niños, Había hora pico. había hora pico. Y la hora pico era de 6 de la mañana, 9 de la mañana, etcétera. Y entonces, bueno, yo me levantaba súper temprano, me montaba en la avioneta, en la tarde me montaba en un helicóptero y así comienzo. Eventualmente, para hacer la historia larga, corta, llego a Telemundo y comienzo a hacer reportajes, que si los festivales, que si las cosas pequeñas, ¿no? Las cosas que hace cualquier principiante, ¿no? Exacto, lo que le dan al nuevo, lo que le dan Exacto. Y al bueno, pasante. exacto, el pasante. Y bueno, era joven, obviamente, sigo siendo joven, gracias. Sigues siendo joven, tú estás preciosa. Te Pero lo era dije la una otra noche en bebé, el teatro. así es, era una bebé y en aquel entonces me imagino que ellos no me veían como una noticia fuerte, una noticia seria. Claro. Entonces, cuando vinieron las elecciones de Chávez con Manuel Rosales, ya ellos tenían su engranaje, ya ellos tenían su equipo de periodistas que viajaban a hacer coberturas de Venezuela. Ya. Entonces yo agarré y me senté y le dije a mi jefa, le dije, mira, yo no estoy aquí para quitarle el puesto a nadie, a mí eso no me interesa, no me gusta, yo creo que cuando tú haces las cosas bien, te van las cosas bien. Si tú le haces las cosas mal, pues eventualmente tú la pagas. Entonces yo le dije, yo no estoy aquí para quitarle el puesto a nadie, envía a toda esa gente a Caracas, pero yo tengo la posibilidad de hacerle una entrevista a Manuel Rosales. Y yo creo que ella en el fondo como que no me creía y me dice, si tú me consigues una carta de invitación de la gobernación, yo te envío. Y literalmente en 2 o 3 días le conseguí, creo que a los 2 días le conseguí la carta y tenía un contacto, le consigo la carta, yo no había hecho nada de política y ella me dice, bueno, o sea, estamos muy cerca a la fecha de las elecciones para poder pagar, o sea, para poder comenzar el proceso de enviarte, porque es un proceso corporativo que tienes que mandar notificaciones y los pasajes, y Venezuela ya era considerado un lugar Peligroso. peligroso, no tanto como después, pero en aquel entonces ya era un tema. Y porque eso era una corporación que iba a través de General Electric, o sea, Telemundo le pertenecía a una compañía, Claro. a una segunda compañía, todo eso. Entonces, yo agarré mi tarjeta de crédito y dije, me voy. Y me fui sola.
Yo me fui Ándale. sola. Ah, Yo, te pagaste el viaje tú y chao. yo me pagué el viaje. Cuando llegué ahí, conté con unos amigos acá que me dijeron, yo tengo una televisora, un amigo de una televisora allá en Maracaibo. Yo no conocía Maracaibo, o sea, me fui así No realenga. sabías lo que te perdías. No sabías lo que te perdías. La metrópoli. Entonces me fui. Recuerdo que le dije a un amigo que vivía en Barquisimeto, le dije, oye, acompáñame porque, o sea, me estoy lanzando aquí a los tigres, pues. Claro, claro. Y él muy gentilmente me acompañó, habíamos estudiado juntos acá cuando yo llegué acá, y él se había mudado otra vez para Venezuela. Y larga historia corta, yo pagué mi satélite, en aquel entonces era satélite, era camarógrafo, era todo. El Sí, camarógrafo subir y sí me bajar. lo... Tenías que pagar la subida y pagar la bajada. Una cosa Exactamente. ridícula, pero era así. Tarjeta de crédito con todo eso. Eh, editó, el muchacho editó, había esa euforia de que Manuel Rosales podía ganar. Obviamente yo desconocía totalmente el personaje hoy en día, que todo lo que sé, Sí, pero todos teníamos esa ilusión, ¿no? Y para sí. mí fue un gran orgullo trabajar para, para buscar la libertad de Venezuela. O sea, yo fui una de las que sin estar en medio de la política, incluso sin trabajar en el periodismo, en la comunicación, yo le advertía a todo el mundo, y yo, ¿por qué la gente va a votar por un golpista? O sea, yo eso no lo procesaba en mi mente. Claro, claro. Y ya yo estaba en la radio, yo hacía el tránsito, pero a veces me hacían preguntas sobre Venezuela y yo decía, mira, es una locura votar por Chávez. Bueno, larga historia, el cuento ya todo el mundo se lo sabe. Y bueno, en el tema de Manuel Rosales, yo estuve en la gobernación, la esposa me hizo un tour de toda la mansión, fue una noche genial, él me dio la entrevista, editamos el package, el reportaje, lo enviamos para acá, para Miami, y a partir de ahí, pues ya se me vio de una manera diferente y eventualmente yo comienzo a viajar a Venezuela para hacer las coberturas y ahí es donde yo comienzo la famosa serie de La Venezuela de Chávez, que es la Ok, que comienza a ganar los Emmys y todo eso. ok. Y entonces esa serie, ahí es cuando yo comienzo a viajar a Venezuela y tú sabes, busco material en RCTV, busco material en Globovisión. Entonces mucha Claro, gente yo creo que piensa que yo trabajé en Venezuela, pero realmente no. Yo no trabajé en Venezuela. Toda mi carrera yo la he hecho acá. lo hiciste desde aquí. Ahora bien, viene eso, despegas esa carrera maravillosa y fulgurante que has tenido y tienes, y de repente, como dicen el Quijote, con la iglesia hemos topado, Sancho. Resulta que en este momento de tal peligro para los medios conocidos, para los canales establecidos, cuando una tecnología nueva le brinda a cada una de las figuras, en este caso tú, la oportunidad de ser por sí sola un canal de televisión, los medios se quieren poner cómicos con la figura, con los talentos, con los periodistas, y empiezan tú sabes, a cercenarle libertades, posibilidades y a querer manipular cosas cuando justamente ahora no deberían porque ya no los necesitas, para decirlo rápido. Sí. ¿Qué pasa hoy con Carinés? ¿Qué le pasó a Carinés? ¿Cuándo fue el momento que tú estabas viéndote en el retrovisor, en un semáforo, retocándote los labios y te sabes qué? Se acabó. Se acabó. Cuenta. Mira, el tema con Karinés Moncada es que la opinión de Karinés Moncada molesta. Claro, Yo soy una persona extremadamente patriota en el sentido de que amo profundamente esta nación, los Estados Unidos, claro. que nos ha dado tanto. Y quizás la gente que no nació aquí, quizás algunos no entienden. Yo siempre he dicho que cuando tú te mudas a un país, tú tienes que quitarte el chip. Tú no debes olvidar de dónde naciste, o sea, tú nunca olvidas esos recuerdos y todo eso, pero tú tienes que ajustarte, tú tienes que Claro. asimilar la nación que te está dando la bienvenida. Entonces muchas personas tienen como un resentimiento de que, ay, ahora se cree gringa, ahora se cree esto. No, yo tengo 35 años en este país, o sea, más, Imagínate tú. ya es toda una vida. No solamente crecí aquí, estudié aquí, yo estudié prácticamente casi todas las escuelas, a excepción de la elemental, yo la estudié, o sea, la Claro, primaria, tiene más historia de este lado que la que tenías del lado allá cuando llegaste. exactamente. Y Mucha además más. que hay otro factor importante, la Venezuela que tú disfrutaste tanto,
La Venezuela que yo recuerdo creciendo, que mi mamá disfrutó al igual que tú, o sea, toda esa Claro. época de opulencia, de fiestas, de rumba, de matrimonio, eso ya no existe. O sea, existe otra Venezuela, que es una Venezuela que probablemente tú y yo no entendemos. Si regresáramos allí no nos sentimos identificados. Entonces la gente dice, no, que mi país es el mejor y yo lo entiendo, pero por ejemplo en el caso de Cuba, Venezuela, ya eso no existe. O sea, esa Cuba que los abuelos vinieron acá en los años 50 no existe. La Venezuela que nosotros abandonamos, esa Venezuela de los 80, de los 90, no existe. Entonces, yo creo que eso también ayuda al proceso de tú desconectar un poco y ajustarte a esta nación. Pero desafortunadamente hay mucha gente que no sabe hacer eso. No se saca el chip, no se lo cambia. No, se quedan, Mira, yo digo, se quedan con el rancho en la cabeza, ¿no? oyes, mira, Carinés, tú tocaste una cosa que también iba a ser tema aunque parezca que te lo estoy robando, bueno, ¿cuál es el problema? No, pero No, no, ahorita no, que te regresamos quiero al decir, otro, pero dale. no, maravilloso todo lo que me dijiste, pero es que te iba a hablar precisamente de esa Carinés firme, de esa Carinés inamovible con ciertas cosas y ciertos temas, y te voy a hablar obviamente de Donald Trump, porque yo te veo siempre y te sigo, y entonces yo siento como conocedor del oficio, de cuño, pero este hombre se la ha pichado muy difícil a la gente que lo quiere y lo quiere apoyar y lo está apoyando. Porque cuando tú apoyas un tipo que procede con políticas que tú estás de acuerdo y que son lógicas y tal, tú no hay problema. Pero cuando tu personaje, tu comandante, por así decirlo, desde el punto de vista del liderazgo, tu líder, se empieza aparentemente a equivocar, empieza a votar a los que no son, empieza a ser injusto con los que no debe, empieza a ser intransigente con quienes le ayudaron a llegar. ¿Cómo se defiende eso? Mira, Donald Trump es una persona que tienes que apreciar que él te dice las cosas en tu cara. Y yo creo que a la gente se le ha olvidado eso. Todo el mundo le gusta la sinceridad hasta que te topas con ella. Ay, Yo creo que es erróneo pensar que vamos a estar de acuerdo con absolutamente 100% todo lo que haga Donald Trump. Primero porque es un ser humano. Él no es Dios, él es un ser humano, puede cometer errores y yo siempre le he dicho, puede cometer errores. Pero ni tú ni yo estamos nosotros de acuerdo con cosas que pasan en nuestra casa, con nuestra familia. O sea, crecimos en el mismo entorno y a veces tenemos discusiones. Entonces, oh, sí. yo siempre he pensado que eso iba a pasar con Donald Trump. Hay cosas que no me gustan, pero yo creo que tenemos que tener la capacidad de entender que si yo hoy critico algo, por ejemplo, vamos a hablar de la lista Epstein. Quizás en Venezuela eso no es muy conocido, pero aquí se está hablando mucho de la lista Epstein. Él hizo campaña sobre el tema de Epstein. Entonces, si hiciste campaña, tú tienes que cumplir. ¿Por qué? Porque ha sido un presidente que nos ha acostumbrado a que todo lo que promete, él lo cumple. Oh, sí. Entonces, pero por el hecho de que yo haya dicho, hey, tienen que revelar la lista, eso no significa que ahora yo soy la peor enemiga de Donald Trump. No, yo sigo apoyando sus políticas porque yo voté por él, en el caso mío, yo voté por él para que ponga orden en este país. Tú y yo tenemos, ¿cuántos años tienes tú aquí en este país, Orlando? 20 y pico, mi amor. Tú tienes 23. 23. Ok, 23 años. Miami no es ni sol ni sombra de lo que era hace 20 años. No. Nada que ver. Entonces, yo no quiero eso para mí, yo no quiero eso para ti, yo no quiero eso para mi hija. O sea, yo quiero vivir en un lugar donde yo sienta que vivo en los Estados Unidos. Entonces, por eso yo voté por él, porque él está poniendo orden en la casa. Y a veces cuando nuestros papás ponían orden en la casa, a veces no nos gustaba la manera, a veces no nos gustaba cómo lo hacían, a veces decíamos, ay, qué exagerado es mi papá, o ay, demasiada disciplina, me pegó, me metió un chancletazo, qué sé yo, a mí nunca me pegaron, pero bueno, así eran los papás de nosotros. Eh, a veces no nos va a gustar todo lo que haga y cómo lo haga. Y está bien, pero yo no cambio esta presidencia, o sea, 180 días, 180 y pico de días que llevamos ya con esta presidencia. Yo no cambio lo que he visto en estos 6 meses
con lo que teníamos hace 4 años. O sea, con lo que tuvimos durante los últimos 4 años. O lo que tuvimos o lo que no tuvimos. O lo que no tuvimos, exactamente. Porque ahora nos estamos enterando de tantas cosas que nosotros las advertíamos durante los últimos 4 años y nos calificaron de mentirosos, de conspiradores, nos atacaron, enfrentamos despidos y vamos a regresar a ese tema porque me lo preguntaste. Claro, Entonces, porque yo me imagino que esa actitud incomodó medios. claro, Ah, y eso fue, mira, una emisora que los dueños son venezolanos, les incomodó tanto mi opinión que ellos prefirieron sacarme de allí. Y yo te digo una cosa, Orlando, yo no he defendido la libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua para yo venir aquí a callarme. claro, La verdad que no. no O sea, si existe. en este país nosotros no podemos ser libres, mientras nosotros no le estemos deseando la muerte a nadie, porque esa gente que le desea la muerte a un presidente, eso es terrible. O sea, ni a Joe Biden, ni a Donald Trump, a nadie se le debe desear la muerte o pedir violencia, no. Pero si yo en este país no puedo decir las cosas como las pienso, sin miedo a que me voten, a que me cancelen, a que me cierren una cuenta de Instagram, de Facebook y todo eso, entonces, señores, para eso nos regresamos a nuestros países porque Claro, tenemos que luchar por eso. Entonces, a eso es lo que yo me he enfrentado. O sea, yo soy una persona muy patriota, soy una persona pro familia, pro vida, pro Dios y pro patriotismo. O sea, pro de que hay que hacer las cosas correctamente. O sea, la basura hay que tirarla en la caneca de la basura. No porque vivo en Miami voy a hacer un desastre aquí. La gente entró ilegalmente a este país y qué pena decirlo, pueden haber muchas buenas personas, pero tú no entras ilegalmente a un lugar. Yo ahorita voy a tu casa, Orlando, y yo te pido permiso para un vaso de agua. O sea, yo te conozco a ti hace 20 años y yo te voy a pedir permiso para tomar ese vaso de agua. Entonces, hay mucha gente que no entiende eso y por supuesto que esta administración está enfrentando un sinnúmero de críticas. Y la figura de Donald Trump molesta por alguna razón. Yo no sé si es que es demasiado crudo, es demasiado, te dice las cosas en tu cara, a la gente le cae mal. Entonces, el apoyarlo desde el momento en que él bajó esas escaleras en el Trump Tower hace 10 años, a mí me ha traído problemas, o sea, me ha traído el despido, pues. claro, Hace claro. poco estaba en otra emisora y me despidieron, pero yo escuchaba en los pasillos que el gerente decía, ella es muy trumpista, ella se cree que es Melania Trump, ella se cree que es la esposa de Trump, ella es anti-inmigrante, yo no soy anti-inmigrante, yo soy anti-ilegalidad. Este país te da la oportunidad de venir a través de loterías, a través de una visa, hay muchas posibilidades. Tienes que buscar esa manera. Así como tú y yo vinimos, mi mamá pagó abogados, pagó miles de dólares para llegar a este país legalmente y permanecer en este país legalmente. Entonces yo con esas cosas, yo soy muy por la vía. O sea, yo vengo de una familia, el papá de mi hija es abogado, mi mamá era abogada en Venezuela, mis tíos son abogados en Venezuela, los tíos del papá de mi hija han sido profesores universitarios de leyes en la Santa María. O sea, yo vengo con eso, ese chip en la cabeza de hacer Claro. las cosas correctamente. Puedo equivocarme porque soy un ser humano, pero así crecí yo, así me criaron. Entonces, muy triste que uno tenga que enfrentar todas estas guerras por apoyar a una persona que quiera hacer las cosas correctamente, te guste o no. Hay otra parte que toca mucho en este caso, a tus jefes venezolanos y a todos los que somos venezolanos. Y es que si no lo es, por lo menos hasta hace muy poco lo era, Donald Trump era el gallo nuestro. Sigue siendo el gallo nuestro. Seguimos poniendo en Donald Trump la posibilidad de salvar a Venezuela. Mira, yo siempre he pensado que cada pueblo tiene que salvarse. Yo creo que esas épocas en donde estábamos, en donde, como en Panamá, yo creo que eso no regresa. Yo creo que son tiempos diferentes. Sí, eso definitivamente no. Yo creo que el pueblo cubano tiene que salir a las calles, tiene que buscar la libertad. El pueblo venezolano también tiene que hacer lo mismo. Yo no creo en negociaciones ni en elecciones para salir de una dictadura. Las dictaduras salen horizontal, es la única manera. Qué pena decirlo, a la gente no le gusta, sobre todo a nuestros compatriotas no les gusta que yo diga esas cosas,
Pero en el 2017, cuando Donald Trump estaba en el poder, Donald Trump tenía un solo norte y era Venezuela. Y te digo yo porque yo estuve en Washington, yo tuve conversaciones con congresistas, con senadores, con militares, o sea, conversaciones de las cuales yo nunca he hablado porque considero que eran grado 33 y ahora realmente eso no es importante. Todo el mundo tenía el norte de Donald Trump. Todo el mundo, los veteranos se me acercaban y me decían, oye, ojalá ustedes puedan encontrar la libertad, ojalá ustedes puedan resolver su situación. Y yo creo que todo el mundo estaba en la misma página de Donald Trump. Quizás no con soldados, boots on the ground, o sea, soldados en tierra, Claro. porque eso es muy complicado. O sea, pedirle nosotros a los soldados americanos, a las madres que sacrifiquen a sus hijos para liberar otra nación, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero Entonces, ¿qué hubo ahí? sí hubo movimientos. Traicionaron a Trump, se Sí, chorrearon a última sí, hora. voy para allá, voy para allá. Oh my God. Voy para allá. Mira, hay un señor, el cual tú y yo conocemos muy bien y todos los venezolanos conocen muy bien, que se llama Juan Guaidó. Oh. Y Juan Guaidó, y yo no voy a entrar ahora porque de verdad que es fastidioso el tema, pero yo lo borré, pero Juan Guaidó dio unas declaraciones en CNN en medio de esta efervescencia que había. O sea, Donald Trump mandó a Mike Pence a la frontera, fue el presidente de Colombia, fue el de Chile, que en paz descanse. O sea, Estaba servido. había un entramaje de todo el mundo apoyando esa entrada. Cuando tú dices, tenemos que entrar y vamos a entrar, señor, usted tiene que entrar. Usted no saca una pistola y no dispara. O sea, tú sacas una pistola no es para meter miedo. Usted saca la pistola para disparar. Entonces, cuando usted dice, vamos a entrar y la ayuda va a entrar, prepárate porque tú tienes que entrar. O sea, tú tienes que asumir esa responsabilidad de que tú vas a entrar cueste lo que cueste. Tú no te vas a bajar y vas a decir, espérate, vamos a ver si nos dejan entrar, si no nos dejan entrar. No, no, no. Entonces, Juan Guaidó dio unas declaraciones a CNN que a mí me parecen terribles, que él dijo sobre una invasión militar, el titular es, una invasión militar sería un retroceso a la democracia de Venezuela. Error garrafal. ¿A cuál democracia? Gracias. ¿A cuál democracia? ¿Cómo tú, en medio de que tienes al presidente de los Estados Unidos, que en mi opinión era el único que podía lograr la libertad de Venezuela? El único que te puso en el Estado de la Unión y que gracias a esa palestra que te dio, al día siguiente, durante la próxima semana, a ti te reconocieron 60 países. ¿Cómo tú vas a dar esas declaraciones? Cuando yo vi que él mira hacia arriba y le hacen ese plano a ese rolo de bolsa arriba en el balcón que se saludan, somos libres. Listo. Eso era un done deal. Eso era un hecho. Oh yo estaba God. en Washington en esos días. Mira, yo tenía un amigo que estaba en uno de los barcos, de estos barcos que se acercaron a Venezuela, que había cerca de Puerto Rico, y me dice, nosotros vamos hacia el sur. Él no me podía dar información, pero él me decía, nosotros vamos hacia el sur, estamos en camino, claro, hay cosas buenas que van a pasar. O sea, él me decía eso y yo decía, oh my God, o sea, yo le estaba dando seguimiento a los aviones, a los barcos, o sea, todo estaba enfilado. Y Donald Trump tenía ese norte, Donald Trump tenía ese deseo, porque me consta que lo tenía. ¿Y ahora entonces, qué hace? Entonces, espérate, entonces, este tipo no solamente tenían a Juan Guaidó, sino que estaban los embajadores allá en Washington, todo el mundo trabajando para quitarle sanciones a la dictadura. Entonces, imagínate tú en la mente de Donald Trump pensando, ok, yo le estoy dedicando un cuarto o la mitad de mi presidencia a un país y resulta que entonces tengo gente en Washington que están haciendo lobby para quitar sanciones, que al final del día las sanciones sí funcionan, ¿ok? Hay gente que dice que no funcionan, sí funcionan, porque si no, ellos no se molestarían tanto cada vez que le ponen una sanción. Ni tendrían tantos años aplicándolas. Entonces para mí el gran problema de Venezuela, Orlando, es la oposición. Totalmente. La oposición es lo peor que le ha pasado a Venezuela. Hay que salir de la oposición para conseguir la libertad de Venezuela. Y a los venezolanos no les gusta escuchar eso. Yo
No me acuerdo, creo que fue hace como 4 o 5 años que me senté en el sofá. Algo pasó, no me acuerdo qué fue, pero algo pasó y yo me senté aquí en el sofá con el papá de mi hija y dije, yo me acabo de dar cuenta que yo llevo años, porque yo cuando comencé a hacer la Venezuela de Chávez, yo hablaba de la ley inhabilitante, del cierre de los medios, el adoctrinamiento de los niños, todo lo que iba a pasar en Venezuela, que ya yo lo había aprendido con los cubanos, yo se lo advertía a los venezolanos. Y los venezolanos me decían, no, la frase famosa tuya, no No, vale, eso es mentira, no yo no vale. creo, Yo no no vale, yo no creo. creo, no vale, yo no creo. Es más, yo creo que en algún momento en una de mis series yo utilicé esa frase refiriéndome a ti sin conocerte. Creo, no me acuerdo. ¿Qué tal? Pero resulta que un día me senté y yo, cuando yo hacía las series, yo me peleaba con Telemundo, porque yo decía, señores, hay que cubrir Venezuela todos los días. Y yo me sentaba a ver los discursos de Chávez. Y cuando Chávez después de 8 horas decía patria, socialismo, muerte, yo le decía, oye, dijo patria, socialismo, muerte. Y a mí nadie, como que nadie me prestaba atención aquí. Pero yo me peleé con todos los jefes en Telemundo para cubrir Venezuela todos los santos días. Entonces mi lucha era contra la dictadura. Claro, claro. Ese día que pasó algo, yo no sé si fue en la época, creo que fue en la época de Guaidó, yo me senté y yo le dije al papá de mi hija, le dije, yo he estado peleando contra el enemigo incorrecto, porque aquí el enemigo es la oposición venezolana. O sea, yo he estado luchando contra el enemigo incorrecto, porque esta oposición venezolana, de alguna manera, les conviene seguir en este desastre Oh, sí, para desde sus espacios seguir facturando. Entonces yo aquí me definitivo. estoy desgastando. Y ahí fue cuando yo hice un switch y yo dije, mira, tú no puedes tratar de salvar a la gente que no quiere ser salvada. Entonces yo me tengo que enfocar en esta nación, que es la nación que al final del día, cuando yo cierre los ojitos, mi hija es la que va a vivir aquí. Y yo tengo que protegerla a ella para que ella tenga la mejor nación del mundo. Claro, y además Entonces, legado profesional que va a ser volviendo respetado. al tema de la oposición, Donald Trump se dio cuenta que lo engañaron. Donald Trump se dio cuenta que lo que pasó en la pasada presidencia fue un reverendo engaño donde él Una, tuvo que frenar. una Porque burla asquerosa. tú no te acuerdas cuando este tipo Gilbert Caro dijo, nosotros no queremos que los gringos nos quiten el protagonismo. Oye, por favor, y mira cómo terminó. Y total que terminó aquí dando entrevistas pidiéndole ayuda a Trump para la segunda presidencia, que por favor lo ayudaran con Venezuela. Entonces, ¿cómo crees tú que se siente Trump después de haber gastado tiempo, dinero, la ayuda del USAID, que eso se perdió? Prestigio. Exacto. ¿Cómo crees tú que Trump va a venir en una segunda vuelta a querer hacer lo mismo que hizo en la primera? Olvídate de eso. Él en esta segunda vuelta, él tiene demasiados problemas con el tema de los Estados Unidos. America first. Él tiene que devolverle esa grandeza a Estados Unidos. Entonces, me duele decirlo, pero yo necesito que él se enfoque en este país, Orlando, porque ni tú ni yo vamos a regresar a Venezuela, No. porque eso desafortunadamente, cuando tú tienes a una oposición que no hace lo que tiene que hacer, que ganan unas elecciones y al día siguiente mandan a la gente a irse a su casa y nos vemos el sábado en una marcha y la marcha dura 2 horas y Sí. después bailamos bailoterapia y hacemos yoga. Y rezamos un rosario. Ya tú ahí perdiste lo que tú hiciste el 28 de julio. Lo perdiste. Eso se perdió a la medianoche del mismo 28. Se ganó y se perdió ese mismo instante, cuando se fueron, cuando abandonaron, Yo, cuando recogieron la gente. el 28 de julio, cuando estaban en medio de las elecciones, yo le escribí a un amigo mutuo, muy conocido, y le dije, ajá, ¿qué va a pasar? Y él me dijo, ganamos y cobramos. Ok. Y le dije, ok, ¿y el cobrar qué significa? Porque a estas alturas ya eso de cobrar y las frasecitas de hasta la victoria siempre y elecciones libres, no sé qué cosa, ya esas cosas ya de verdad que es un disco rayado. ¿Qué significa cobrar? Cobrar significa salir a la calle todos en masa, porque si hay algo que detesta y que le tiene miedo a una dictadura, si hay algo que le tiene miedo a una dictadura, es a la gente en las calles. El pueblo en la calle los aterra.
los aterra. Entonces, eso es algo que creo, me parece que el venezolano no ha entendido. Tú no puedes hacer una marcha y después irte a tomar una cerveza. Y cuando tú lo criticas, entonces te acusan de que, ay, qué fácil decirlo desde Miami o desde el aire acondicionado, pero desafortunadamente es la única manera de salir de las dictaduras. No hay para dónde correr, no hay para dónde correr. Bueno, Entonces, yo ahora no le puedo exigir, después de ese fiasco de la oposición, y cuando tienes a un Juan Guaidó que juega padel aquí y que se vino para acá y la esposa poniéndote Botox y Lilian Tintori en España con unos zapatos de $3,000. O sea, yo no. Además que no sabemos qué pasó con la plata de USAID. Nosotros donamos aquí en casa el concierto este de Richard Branson, el concierto ese que se hizo en la frontera, y yo no sé dónde fue mi plata, porque yo no conozco a nadie que recibió plata, que recibió comida. Lo sé de muy buena fuente por una persona muy cercana, que yo quiero mucho también, a Branson. De hecho, trabaja para él. Ok. Branson no quiere oír la palabra Venezuela. Nada que se parezca, huela o se acerque a Venezuela. Le dice, es terrible. No me interesa. No. Se acabó. Se acabó. ¿Qué tal? Carinés, se nos va el tiempo, pero yo quiero saber, entonces Carinés agarró, levantó su carpa y dijo, pues yo monto carpa aparte. Yo ahora soy, ¿qué? Carinés TV. Mira, yo me he dado cuenta que la opinión mía es tan incómoda que a cualquier medio donde yo vaya, y realmente tú has escuchado mis programas, tú me has visto, yo lo que simplemente es, doy la noticia, digo lo que está haciendo esta administración, si tengo que criticar, critico, y parece que hay mucha gente, por ejemplo, en la emisora donde yo estaba hasta hace unas semanas, teníamos un jefe que decía que él era republicano, pero detesta a Donald Trump. Entonces, imagínate, ganó Donald Trump, entonces ahora por yo hablar de un presidente y lo que está haciendo, entonces yo me enfrento a un despido, ¿no? Republicano con filtro. Sí, me decía que él era republicano, pero era pro aborto, pro bandera de colores y pro un montón de cosas. Entonces, y ojo, yo no tengo nada que ver, yo no tengo nada en contra, porque tú y yo tenemos muchísimos amigos de la comunidad, pero cuando tocamos el tema, por ejemplo, de la ideología de género con los niños, eso es algo que para mí es inamovible. Eso no tiene no lleva discusión ni de 2 minutos, no alcanza. 30 segundos de discusión. Exacto, entonces esos son temas que molestaban, y yo siempre mencionaba a Dios. Y bueno, larga historia corta, dijeron que no querían seguir trabajando conmigo. Entonces nosotros acá nos sentamos a analizar un poco y decir, mira, tú eres la voz más conservadora, más aguda, más radical, si lo puedes decir en ese sentido, pro Estados Unidos. Si molestas tanto, entonces, bueno, vamos a independizarnos y entonces decidimos finalmente montarnos en este barco de YouTube, que ya tú tienes muchos años en esto. Bueno, porque es que yo nunca llegué a los medios como tú, a mí ni me dejaron entrar. Tú por lo menos llevaste un rato dando pelea. Bueno, pero de repente uno tiene que dedicarse al entretenimiento o a los reality o a no hablar de política para tener trabajo, tristemente, pero es verdad, eso es lo que yo quiero. No solo eso, sino que además uno tiene un problema, eso lo hablé yo una vez con Pedro León Zapata, además igual al aire en radio, es que uno no lograría ahorita descender a tal nivel de estupidez. No podrías imaginar. Imagínate hablar de música en estos tiempos. No, por favor, por favor. Es una cosa insólita. Además, el nivel cultural que tiene el venezolano, que tenía la radio en Venezuela, que tenía la televisión en Venezuela, desde un simple comercial, era mucho más inteligente que lo que tenemos hoy en día. Entonces, los tiempos han cambiado y bueno, ha surgido esta nueva onda del streaming. Yo creo que aunque no lo querramos aceptar tú y yo, el mundo va hacia allá. Oh, sí. No, yo lo acepto y lo recibo con los brazos abiertos. Y es para donde me estoy enfocando y es un poco, porque es un poco como aquella película venezolana, La Pequeña Revancha, ¿no? No solo que me voy al streaming, sino que además voy a vivir del streaming. Exacto. Y cuando tú me llames, no voy a estar para ti,
No necesito ese Exacto. dolor de cabeza. Pero es que, bueno, mira, cuando tú te pones a pensar en la televisión, tienes dos cadenas que, o sea, ya no, en mi humilde opinión, lo que pasa es que tú y yo venimos, bueno, tú vienes, yo crecí con ella, yo crecí viéndolos a ustedes. El estar en Radio Caracas o en Venevisión era una universidad. O sea, era una cosa impresionante. Yo me acuerdo que cuando fui a hacer esa serie de los medios, del cierre de RCTV, fui a entrevistar gente. Entonces tú caminabas un pasillo y te encontrabas a Gustavo Rodríguez, te encontrabas a todas esas grandes que tú decías, Alto wow, nivel. yo crecí. Y entonces era como, era una escuela, o sea, estaban los estudios, era una universidad. Y yo dije, wow, qué privilegio para todas estas grandes actrices, actores, de haber crecido en estos pasillos. A mí me pareció algo espectacular cuando fui a Venevisión. Estábamos me entrevistaron, no me acuerdo, creo que eran unas elecciones y habían literalmente 8 personas en el piso. Aquí ya prácticamente las cámaras, ya la tecnología se ha movido Ah, tanto que ya no tienen a nadie. O sea, es una yo cosa fui, como que ha muerto. Pero, la primera vez que yo fui a pero Telemundo, yo creí que se habían ido todos. ya casi, ya casi. Pero la televisión ha perdido, yo diría que en general, la televisión ha perdido de esa riqueza, de esa cultura, de eso que lo hacía tan mágico, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos que unirnos a este mundo del streaming. Claro. Eh, Y la tecnología nos va a permitir hacer cosas de la misma o más calidad de la que tenía la televisión. exacto. Porque los descubrimientos, los teléfonos ahora son cada vez capaces de hacer cada vez más cosas maravillosas. Es que nosotros estamos en la sala y te colocamos a ti y vemos tu programa y te vemos en cualquier momento o de repente salimos en el carro y te colocamos a ti. O sea, Bueno, ya tú no tienes que quedarte en casa para ver un programa. a dónde corremos ahora? ¿Qué registramos? ¿Cómo se busca Karina Moncada ahora en adelante? Karinés Moncada en YouTube. Tenemos un proyecto, tengo un proyecto que se llama La Verdad con Karinés Moncada. Yo creo que la verdad es lo que más me identifica. Ok. Y la verdad es la que me ha traído todos estos Y te vuelcos va a y traer, estos. y te va a traer la gloria una vez más. Amén. Así va a Gracias. ser. Y aprovecho, no lo he hecho hasta ahora, pero aprovecho para darte las gracias, Orlando, porque no solamente hay una preciosa amistad de tantos años, pero hay una admiración profunda y yo te agradezco que siempre me has apoyado, ¿no? Y que me Me- apoyes en este momento porque usted es el maestro en YouTube en materia de seguidores y ahora necesito yo crecer Esta acá. admiración, tú sabes que es mutua. Además me encanta porque de alguna manera me jaloneaste otra vez para el YouTube y aquí volveré. Pero Aquí es que estoy. nosotros te vemos siempre, o sea, cuando me dijiste, no, que llevo unas semanas que no estoy, no, tienes que regresar porque nos encanta mirarte. Te quiero mucho. Mira, Karinés Moncada en YouTube. Tenemos un programa prime time martes y jueves a las 8 de la noche. Pronto Sí. eso va en YouTube. Ok. Pronto eso va a pasar a las 10 de la noche y vamos a ir en vivo todos los días Bien. con noticias. Ok. Entonces, ¿qué tienen que seguir? YouTube, Karinés Moncada. Búsqueme Karinés Moncada, YouTube con C, facilito. Y le agradezco a todas las personas que te ven que por favor me sigan para poder crecer, porque si crecemos, entonces podemos seguir creando contenido. Así va a ser, exacto. Para la salud de ellos deben ayudarnos a crecer a nosotros. Karina, es lo más bello del mundo. Todo el éxito que lo tienes y lo vas a seguir teniendo.